El mensaje de hoy es ¿por qué nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos no crecen en sabiduría y en gracia delante de Dios? Porque nosotros lo impedimos. Lo impedimos porque ignoramos el mandato de Dios. Ignoramos el mandato de Dios porque no conocemos a Dios en Jesucristo. Lo ignoramos porque no queremos escuchar de Dios. No queremos saber de Dios. Ignoramos el mandato de Dios porque no nos interesa lo relacionado con Dios, ni relacionarnos con Dios. Lo ignoramos porque la prioridad de nuestra vida es lo material. Lo ignoramos porque tenemos que trabajar, descansar, divertirnos, gozar de la vida. Ignoramos el mandato de Dios porque estamos firmes en la creencia de que la vida que tenemos en este cuerpo material lo es todo. No hay más pensamiento que el que nacimos para morir. Entonces, por esta aseveración humana, carnal, ignoramos el mandato de Dios porque no tenemos tiempo para Dios. Priorizamos el ofrecimiento del mundo, lo agradable a nuestros ojos, el deseo de la carne y por consecuencia ignoramos la voz de Dios, ignoramos su voluntad. Si en realidad buscamos lo mejor, la mejora para nuestros niños, entonces tenemos que invertir. Para hacer bien cada actividad de nuestra vida se requiere invertir tiempo en forma efectiva, con interés de aprender para aplicar con eficiencia. Si queremos lo mejor para nuestros hijos, debemos conocer de Dios en Jesucristo y para ello debemos tener tiempo. Invertir tiempo en escudriñar la palabra de Dios. Deja muy claro el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de Jesucristo. Juan 5:39. ¿Qué deseamos para nuestros hijos? ¿Qué deseamos que apliquen en cada actividad de su vida? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Lo justo o lo injusto? ¿La verdad o la mentira? En verdad, hoy día, ¿qué aplica la niñez hasta su juventud? La base, el momento de la preparación, de aplicar el mejor cimiento, es la niñez, razón por la que el mandato vigente de Dios en el Señor Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si enfocamos nuestra vida, la vida de los niños, la vida de la familia, en las cosas terrenales, estamos dejando de lado la vida espiritual que en realidad es nuestra vida, porque somos habitantes en este cuerpo carnal. Si morimos, el cuerpo muere, queda aquí. El espíritu que habita el cuerpo abandona el cuerpo. Por eso morimos. Entre lo espiritual y lo material, la carne, está el reconocer a Dios en todos nuestros actos. Este reconocer a Dios en todos nuestros actos se lo estamos negando a nuestros hijos cuando priorizamos las cosas del mundo. Priorizamos lo material, priorizamos los deseos de la carne e ignoramos las misericordias de Dios en Jesucristo. ¿Cómo pueden nuestros niños amar a Dios si nosotros no le amamos? ¿Cómo pueden nuestros niños creer en Jesucristo si nosotros no creemos? ¿Cómo pueden nuestros niños dar gracias a Dios en Jesucristo por cada triunfo en nuestra vida si no ven que nosotros seamos agradecidos con Dios? Si no aprenden de nosotros el ser agradecidos con Dios. Cuando nos atribuimos por nuestra capacidad todo lo que logramos, ganamos nuestra vida, la vida carnal. Y es entonces cuando exclamamos: ya la hicimos. Pero lo que en realidad sucede es que perdemos la vida espiritual, nuestra vida, la vida espiritual, la vida eterna con Dios. Dice el Señor Jesús: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. ¿Cómo es esto? Bueno, recordemos que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Razón por la que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta parte es la que no hemos aplicado, no la hemos compartido con nuestros niños, porque no
hemos entendido lo que Dios ha hecho. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando el espíritu, nuestra vida, abandona el cuerpo, se presenta ante Dios, quien le ha dado eternidad. Esa eternidad, este llegar con Dios, está en Jesucristo. El que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Jesucristo, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. He aquí la importancia de no impedirles a nuestros niños el conocer a Jesucristo. El mandato de Dios en Jesucristo es: dejad a los niños venir a mí, dejad a los niños venir a Jesucristo y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si no creéis este mandato, no sois de Jesucristo, como Él os ha dicho. Los que creen en mí, en Jesucristo, oyen mi voz, y yo los conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10, 26 al 27. Promesa del Señor y Dios que les negamos conocer a nuestros niños. ¿Qué hacer para no impedirles a nuestros hijos la entrada al reino de Dios? Pues lo que debemos hacer es conocer lo que Dios nos manda para que nuestros hijos tengan entrada al reino de Dios, vida en el reino de Dios, vida por Jesucristo. La enseñanza es obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, Deuteronomio 4:9, para que no te olvides de las bendiciones de Dios que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y guarda de Dios sus estatutos y sus mandamientos, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, Deuteronomio 4:40, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y estas palabras, Deuteronomio 6:7, los mandamientos, las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa, y les hablarás de ellas andando por el camino, y les hablarás de ellas al acostarte, y les hablarás de ellas cuando te levantes. Guarda y escucha todas estas palabras de Dios, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Deuteronomio 12:28. El ejemplo que tenemos de obediencia a Dios para con los hijos es el del niño Jesús, a quien José y María, sus padres terrenales, no le impidieron la entrada al reino de Dios, porque obedecieron a Dios, aplicaron esta palabra del Señor, y por aplicar este mandamiento de Dios, el niño Jesús creció y se fortaleció y se llenó de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, Lucas 2:40. Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, Lucas 2:52. ¿Quieres que así crezcan tus niños? ¿Quieres que así crezcan tus hijos? Si decides que tus hijos crezcan y se fortalezcan en el conocimiento de Dios en Jesucristo y se llenen de sabiduría y la gracia de Dios esté sobre ellos, busca a Dios en Jesucristo y habla con Él. Dile que ya no quieres ser impedimento para que tus hijos entren al reino de Dios. Si te has decidido a obedecer a Dios en favor de tus hijos, en favor de tu familia, acompáñame a hablar con Dios. Oremos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile: mi Señor y Dios, te pido perdón por ignorar tu mandato de no impedirles a mis hijos ir a Jesucristo
para que entren al reino de los cielos. Ahora que conozco lo que he de hacer, quiero que mis hijos entren a tu reino, sean sabios y estén en gracia delante de ti en Jesucristo y delante de los hombres. Imploro tu ayuda para ser constante en la lectura de tu palabra y en la oración para contigo en el nombre de Jesucristo. En mi hogar, con mis hijos, con mi familia, cada día de los días de vida que tú me des. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.